Aleluya. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bendecidos. Eso espero. Ya se verá ahorita en el servicio. Vamos a la Biblia y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, por favor. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oremos, Padre, gracias en el nombre de Jesús por la palabra, por la bendición que nos das, por tu Espíritu Santo que está entre nosotros, por la oportunidad de sentarnos a tu mesa y recibir el alimento cada día. Gracias porque este día, Señor, nos permites haber despertado, Dios, y poder desplazarnos hasta este lugar. Te pedimos por todos aquellos que no lo pudieron hacer por causa de salud, y te pedimos que los visites donde quiera que estén y traigas salud y medicina a su vida. Pero también por aquellos que por descuido, Señor, no quisieron venir, te pido, Dios, por ellos para que pongas en su corazón la semilla de la fe que necesitan para que sean obedientes y para que tengan hambre y sed de tu presencia, Señor. Pero también te pido por todos aquellos que aún están perdidos en el mundo y que necesitan la salvación, para que llegue la predicación del Evangelio a sus vidas y te conozcan y te reciban como Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor, porque sé que tu palabra hablará a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Ocupen su lugar. Tenemos siempre que estar alertas. Una noticia que llamó mi atención hace unos días acerca de un grupo religioso llamados La Luz del Mundo, un ministerio que surge y que se desarrolla y crece en el estado de Jalisco, en Guadalajara, y que de alguna manera ha estado en el ojo del huracán por sus líderes. El líder principal está preso en Estados Unidos, acusado de tráfico sexual, de abuso y de tráfico también en el área de narco, y a la vez también le quieren imputar la parte del tráfico de personas y lavado de dinero. Entonces, sin darnos cuenta, estamos entrando en una recta o en una etapa final de persecución. Aquí en México siempre ha existido persecución, sobre todo en los lugares de los estados de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas. Hay persecución por causa de la fe en Cristo Jesús. Ser cristiano en algunos lugares es pagar un precio muy alto. ¿Y qué decir en las tierras del Medio Oriente, en la Media Luna, con los musulmanes? Ser cristiano en algunos lugares también es pagar un alto precio, como en Irán, por ejemplo. Los cristianos o los predicadores son encarcelados y algunos asesinados por el simple hecho de predicar o profesar la fe en Cristo Jesús. Y lo que llamó mi atención es 38 personas del grupo de la Luz del Mundo fueron aprehendidos por la fiscalía y acusados de ser gente que pertenece al narcotráfico. Gracias a Dios los soltaron el día de ayer o antier, ya salieron libres. Y la causa de lo que ellos mencionaron es que se estaban preparando para el apocalipsis, se estaban preparando para el tiempo final. Y por supuesto que es de ponerse a pensar. Es triste, desafortunadamente, ver cómo muchos líderes espirituales
sin una preparación adecuada, sin un estudio profundo de la Escritura, llevan a la gente a confundirse o al engaño o a levantar o erigir doctrinas erróneas. También falsos profetas que están al día y que desde África, desde algunos lugares, ellos lanzan una palabra profética a la tierra y como muchos desafortunadamente están creyéndoles. Profecías que lanzan, que mencionan, sobre todo acerca de la venida de Jesús, acerca del rapto, acerca de esa promesa que Jesús hizo hace 2000 años cuando se fue y que sus ángeles la corroboraron diciendo que este mismo Jesús que vieron irse así también vendrá. Una de esas profecías fue de un africano que se hizo viral y que mencionó que el día 23 o 24 de septiembre sería el rapto de la iglesia. Y mencionó el libro de Levítico acerca de la fiesta de las trompetas, por cierto, que se está viviendo en Israel, diciendo que para este año 2025, de acuerdo a cálculos y a fechas, y aparte se atrevió a decir que Dios le había hablado, dijo que el Señor vendría el rapto el 23 o el 24 de septiembre. Y algunos grupos religiosos, empezando por sus líderes espirituales, toman esta palabra como si fuera real, como si fuera verdadera, como si ya fuera la advertencia o el aviso que para que se preparen. Y muchos tomaron esta palabra de este profeta africano y la creyeron. Hubo personas que a mí me preguntaron acerca de esa profecía. Me comentaron, me dijeron que qué pensaba yo. Y les dije, para empezar, esto no es verdad. Y hay varias razones que, de acuerdo a la escritura, se puede comprobar que esta profecía que dice esta persona, que en esta fecha viene el Señor, no puede ser posible. Porque hay algunas profecías todavía que se tienen que cumplir, que son muy mínimas ya, pero que todavía no están cumplidas y que por lo tanto por ese lado no podía ser posible y que mi opinión era que simplemente desecharan esa falsa profecía porque el Señor no iba a venir ni el 23 ni el 24. Por supuesto, también hay una palabra que dice que nadie sabe ni del día ni la hora en el que el Señor ha de venir. Pero esto también es relevante a la vez e irrelevante a la vez, porque muchas personas no se han puesto a pensar que hay otros pasajes que dicen que los que están en Cristo no les sorprenderá aquel día cuando el Señor venga. Así que para los que estamos en Cristo, no nos agarrará, nos tomará por sorpresa la venida del Señor. Creo que habrá advertencias, creo que habrá avisos y no solo señales, sino ya serán asuntos personales, asuntos de intimidad, asuntos de visitación, asuntos de visión, que Dios nos mostrará antes de su venida. Y por supuesto que todo esto que estoy mencionando, como el caso de los de la luz del mundo, como el caso de este profeta, que de alguna manera lanzan profecías y muy seguros de sí mismos dicen cosas como tales, a la gente que es inexperta, que es inmadura, que es niña espiritual, que es gente sin fruto, sin raíz, sin fundamento, que no tiene compromiso con nadie, son las personas que fácilmente son llevadas cautivas, son envueltas en el engaño y por esa razón todo se cree. El problema de los seres humanos no es su credulidad, sino el problema es que no saben cómo manejar esa credulidad. Y dentro de esa credulidad, desafortunadamente, muchas veces le creen a quien no le deben de creer
y no le creen a quien sí le deben de creer. Y es una lucha tan grande. El discurso del primer ministro de Israel a la desorganización de las Naciones Unidas, porque no es otra cosa más que eso, vemos cómo cuando va a iniciar su discurso, todo mundo lo deja solo, se salen varias naciones, se salen para no querer escuchar su discurso, pero una parte de su discurso es digno de escucharse, de tratar de analizar y ver. Y él mencionó que al ver esta actitud de las personas, él dijo esto: desafortunadamente muchos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, utilizando esta parte o esta palabra que el Espíritu de Dios dice. Y estamos viviendo, el apóstol Pablo dice, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos desde la perspectiva humana, porque los peligrosos somos nosotros. Hay muchos, somos gente demasiado peligrosa, somos gente demasiado dañina, somos gente demasiado tóxica, somos gente demasiado mala. México tiene mucha gente mala, como también hay gente que tiene un corazón correcto, pero hay muchos que son malos y que desafortunadamente han perdido el principio con el que muchos de ellos crecieron. Y voy a decirlo abiertamente, no hay mexicano que en esta tierra haya nacido y que no se le haya enseñado la fe cristiana por medio del catolicismo. Todos nacimos desde cada estado, desde Baja California hasta Quintana Roo. Todos, yo recuerdo que siempre teníamos la enseñanza católica en nuestra vida y nos enseñaban de Jesús, nos enseñaban de una cruz. Y no había católico que no tuviéramos una cruz en nuestra casa, a la cabecera, al pie de la cabecera de una cama, ahí un crucifijo. Por lo menos recuerdo a mis padres que así lo tenían. En su cama, arriba de su cabecera, tenían una cruz. Y ellos, dentro de su grande o poca o mucha o nada conocimiento, ignorancia, ellos nos enseñaban acerca de la fe de Jesús e hicieron que nos enamoráramos de Dios. Y dentro de los templos católicos, cuando entrábamos a las iglesias católicas o templos católicos, hasta el día de hoy, hay un gran letrero que dice guarde silencio. Y hay una clase de reverencia que desde que entran hay silencio. Y tú entras a lo que entras si quieres ir a tomar agua bendita para hacerte la cruz, si quieres doblar tus rodillas ahí adelante y estar rezando un rato, si quieres llevar una limosna, etcétera, tú tienes la libertad de poder hacerlo en ese templo que está dedicado para Dios dentro de sus creencias. Y al frente siempre vas a ver una imagen de algún santo que se venera en dicho lugar, pero también vas a ver la cruz, que es la cruz de Cristo. Llevan una combinación de doctrina acerca de Cristo y el santo que se venera en determinado lugar. Yo tuve la fortuna de crecer en un lugar donde se veneraba al Señor de Acción de Gracias, que era el Cristo crucificado. Así que la única imagen que yo veía era Jesús crucificado. Tuve la oportunidad de ser instruido por una monja, o por varias monjas, pero específicamente por una, Sor Esperanza. Y ella inyectó en mí fe y esperanza. Me habló de Jesús, me habló de la salvación, me habló del perdón, me habló de su muerte, me habló del poder de su sangre, a través de la Biblia. Y me enseñó el camino del bien. Ella terminó bautizándome con el nombre de San Felipe de Jesús el Mártir. Y me decía, tú eres San Felipe de Jesús el Mártir. Recuerdo que estaba en la secundaria y como las monjas mandaban ahí, por lo regular me mandaba a traer y me sacaba de clases. Y solo para darme una hora de Biblia. Y ahí yo preguntaba todas las dudas que tenía.
Y es verdad que cuando vine a Jesús y conocí a Jesús, me di cuenta que había errores y había herejías y había de alguna manera cierta apostasía en la doctrina católica por cuanto se desviaron de la fe y cambiaron a Dios, que es espíritu, a través de imagen y de diferentes ídolos a los cuales veneraron, porque comenzaron a venerar a los hombres, que a San Pedro, que a San Lucas, que a San Charmé, que a Santo Niño de Atocha, y empezaron a adorar personas más que a adorar al Dios de los cielos. Pero muy ajeno a eso, crecimos sabiendo que Jesús había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora cuando veo una familia michoacana, veo un cártel del Pacífico, cártel del Norte, sádicos, sanguinarios, asesinos, homicidas, gente perversa que cercena y descuartiza a sus adversarios, como los muchachos colombianos que acaban de asesinar. Esta semana me la pasé con mucho dolor, con luto. El día lunes, cuando me enteré de la muerte de esos muchachos, sentí una carga. Y yo decía, Señor, que aparezcan vivos estos muchachos. El miércoles que nos enteramos de esto. Y la verdad, desde ese día empecé con mucha tristeza en mi corazón. Así que si me ven triste hoy, no se preocupen. He estado toda esta semana con ese dolor en mi corazón. Y veo como muchos que un día se les enseñó que alguien había muerto por ellos, ahora ellos son los homicidas y son los asesinos. Apostataron de la fe, se apartaron de la fe, se apartaron del principio y se olvidaron del decálogo, porque si algo nos enseñaban dentro, cada vez que nos daban el catecismo, si algo nos enseñaban también era el decálogo. Y dentro del decálogo, a mí me enseñaron que un mandamiento dice, no matarás. Pablo dice con Timoteo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos los enfrentamos cada día. Esos tiempos peligrosos nosotros los vivimos todos los días. Desde nuestro hogar, desde nuestra fuente de trabajo, desde nuestro negocio, todos estamos expuestos desde un transporte público o particular. Vivimos expuestos todos los días. Tiempos peligrosos. La vida es tan maravillosa, pero también la muerte está tan cerca de muchos de nosotros que todos los días nos persigue. La muerte está cada día cerca de alguien, pero los que somos hijos de Dios sabemos que Dios siempre envía quien nos cuide, quien nos proteja, quien nos defienda, quien esté cerca de nosotros para librarnos de un mal. Pero muchos no así lo han podido librar. Muchos no pudieron llegar al fin de semana. El día jueves estuve en Veracruz, el Espíritu de Dios me llevó a Veracruz, falleció un pastor y Pastor Omar lo conoció y el Espíritu me llevó, me dijo, tienes que ir. Yo decía, pero ¿por qué, Señor, tengo que ir? O sea, no entiendo. No entiendo por qué tengo que ir. Y cuando estuve allá entendí por qué. Dios me mostró las causas por las cuales fui a llevar una palabra de fe y de esperanza a ese lugar. Es increíble ver también de otra persona, de escuchar el día de ayer que falleció y la sepultaron el día de ayer y alguna vez estuvo aquí con nosotros. Se congregaba con nosotros. Mucho tiempo estuvo con nosotros. Un buen día se levantó con las ganas de ya no venir, de ya no congregarse y de declarar con sus propias palabras cada vez que le hacíamos saber que regresara a la iglesia. En sus propias palabras dijo, es que donde quiera está Dios. Y sin darse cuenta, de alguna manera su vida se había apartado, se había desviado de la fe. Parecía que, a veces parece que creemos en Dios, a veces parece que al confesar que yo sigo buscando a Dios, lloro a Dios, yo ayuno, porque casi por lo regular esa canción la escuchamos cuando vamos a visitar a alguien que se ha apartado del camino de la iglesia o que no se congrega. Por lo regular la canción que escuchamos es, yo sigo orando, yo sigo ayunando, yo sigo creyendo en Dios, yo sigo leyendo la Biblia, pero no se da cuenta que en algún momento de su vida se apartó, se desvió, dejó de ser fiel a Dios, dejó de ser fiel a su palabra
dejó de ser fiel a sus mandamientos y uno de ellos es el congregarse. Es un llamado de Dios a congregarnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que baja desde la cabeza hasta la barba de Aarón. Estar aquí es un tiempo de armonía, debería ser un tiempo de convivio, debería ser un tiempo de convivencia, de armonía, de abrazos, de risas, de felicidad, del poder verte, el poder saludarte, el poder decirte cómo estás, porque eso es el fin de lo que hace el Señor cuando nos congregamos. Entonces, pero los tiempos peligrosos están cargados de apostasía, de gente que se ha apartado de la fe y que manifiesta ciertas características. Por ejemplo, la apostasía, ¿qué es? Es la acción de abandonar o renunciar formalmente a la fe. Implica una desafiliación o un repudio a los principios de la fe. Hablar de la apostasía es muchas personas que apostatan no se dan cuenta que apostataron y viven con apariencia de piedad. Son gente que promueve herejías. La gente que se enfrió su amor para con Dios y para con su prójimo ya es un apóstata. El poder decir que el poder de Dios y la gloria de Dios está aquí, pero sin tener poder real y sin ser real el poder, eso es apostasía también. El poder nosotros, el no tener interés espiritual o tener ese desinterés espiritual en nuestra vida acerca del ayuno, de la oración, de la lectura bíblica, acerca de la predicación de la palabra, acerca de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro Dios y hacer de Dios nuestra prioridad. Cuando alguien ya no tiene este interés, esa persona ya apostató de la fe. La persona que rechaza el consejo, la persona que pide el consejo y no lo obedece, es una persona que no se dio cuenta que apostató de la fe. Una persona que no tiene interés ninguno por obedecer la palabra es apóstata. Una persona que rechaza toda autoridad, sea la autoridad de su padre, de su patrón, de su maestro, de su pastor, es un apóstata. No se sujeta, un apóstata no se sujeta a ninguna clase de autoridad. Un apóstata simplemente tiene tendencia al libertinaje. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, pero un apóstata le mete a todo, un poquito de todo. Hay apóstatas que dicen creer en Jesús, son fumadores, no han dejado el cigarro. Otros que se meten droga, pura marihuana, pero dicen que no es malo. Hay otros que todavía beben alcohol, beben vino en sus vidas y tienen un estilo de vida como tal. Hay personas que han llegado a Cristo y que viven en unión libre, fornicando con su pareja. Ese es un apóstata porque la fe simplemente tiene una tendencia al libertinaje. Personas que se oponen y se rebelan para servir a Dios. Hay esposos que se rebelan contra la esposa porque no la dejan servir. Ese es un apóstata, como si su esposa o como si su esposo, porque hay mujeres también que no quieren que su esposo busque a Dios, no quieren que su esposa busque a Dios y no le permiten buscar a Dios. Esos son apóstatas, dicen, tengo en fe en Dios, pero cuando se trata del servicio a Dios, me opongo. Entonces él está oponiéndose a la fe de Dios. Una persona que es indisciplinado en su diario vivir, cae en la apostasía. Hay mucha gente indisciplinada, desordenada, que hace de su vida lo que quiere. Hay muchas personas apáticas, personas que odian relacionarse, personas que simplemente se ausentan de la iglesia, que están faltos de humildad. Esas personas son apóstatas. El abandono de la fe puede verse como un alejamiento hacia la verdad, hacia la paz y hacia la moralidad. Es decir, que un apóstata cuando abandona la fe se aleja de la verdad, le gusta caminar en la mentira, no busca la paz y claro, tampoco la sigue. ¿Y qué decir de la moralidad? La moralidad es simplemente se la pasa por debajo de los pies, no le importa realmente la moralidad, no tiene cuidado de ella. Un apóstata rechaza voluntariamente la fe, rechaza la palabra, rechaza a su prójimo, rechaza a Dios. Un apóstata se aleja
conscientemente de las cosas de Dios. Pues sí estoy alejado, pero, pues sí es verdad que no me congrego, pero, pues sí es verdad que a veces no voy a la oración, pero, y siempre tiene una excusa, siempre tiene un pretexto en su vida para las cosas de Dios. Siempre justifica su indisciplina, siempre justifica su rebelión, siempre justifica su desobediencia. Siempre hay una cosa más importante que el hacer la voluntad de Dios. Siempre tengo más tiempo para otras cosas, pero cuando se trata de Dios no tengo tiempo. Estoy cansado, estoy aburrido, tengo sueño. A veces se llega a pensar siempre lo mismo. Imagínense si hay 2000 años que se predica lo mismo, que es la Biblia, y llega un momento en que pensamos que siempre es lo mismo. Podemos caer en el espíritu que cayeron los que salieron de Egipto diciendo siempre lo mismo, siempre el mismo maná, siempre la misma palabra. Ya hasta nos tienes harto, Moisés. Es increíble cómo se cae en una apostasía sin darnos cuenta de lo que está Dios queriéndonos dar cada día de nuestra vida. Un apóstata abandona la fe, los principios del evangelio, la relación del pacto, tanto con sus hijos, con su esposa, con Dios, ¿sí? Y no le importa. Un apóstata es aquel que desacata la autoridad, que desacata el orden establecido. Simplemente se conduce con rebelión. Un apóstata rompe con la fe y abandona la fe. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo que muchos en el último día o en el último tiempo van a apostatar. Ahora, en Colosenses capítulo 4, versículo 14, hay un saludo. Y en este saludo, sí, está Lucas y está Demas. Dos personajes que eran colaboradores del apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Dice la escritura así: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Estos dos colaboraban con el apóstol Pablo, muy buenos colaboradores. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo 4, versículo 10. En adelante, vamos a dar lectura. Vean lo que dice. 2 de Timoteo dice: porque Demas me ha desamparado. Vean, la apostasía empezó a verse desde el principio. San Juan también decía que muchos apóstatas se habían levantado en ese tiempo, a los cuales también describía como anticristos, que iban en contra de la fe. Así que tenemos 2000 años que se ven personas que se manifiestan con esa apostasía, pero Pablo trae una revelación y dice: el último tiempo, una de las profecías a la que debemos prestar atención es esta precisamente, que en el último tiempo muchos que entraron, conocieron, degustaron, sirvieron, se pararon en un altar, levantaron mano, recibieron un milagro. Muchos no van a poder perseverar y se van a apartar de la fe. Y en esta ocasión Pablo está hablando de un hombre que colaboró con él, un varón al cual Pablo le tenía un cierto aprecio, y de repente lo traiciona, se vuelve desleal. Y dice la Biblia: Demas me ha desamparado. Demas ha apostatado de la fe. Demas ha dejado el camino del reino. Demas ha dejado de buscar a Dios. Demas dejó de predicar de Dios. Dejó de predicar de Jesús. Demas ya no quiere caminar con Dios. ¿Y cuál fue la razón? Un apóstata dice: amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Me das otra versión, por favor, un poco más moderna? Vamos a ver qué es lo que dice en otra versión. Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Él se fue a la región de Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué lo desvió? ¿Qué lo apartó? ¿Qué lo hizo apostatar de la fe? Que no pudo dejar su amor por el mundo. No pudo dejar su amor por la gloria, por la fama, por la riqueza, por la grandeza. No pudo dejar eso. No pudo dejar sus deseos. No pudo dejar su carnalidad. No pudo dejar de pecar. Y eso fue lo que hizo que dejara, que abandonara a este gran hombre de Dios.
Pensemos solo un poco, unos minutos, que no pudimos estar como discípulos directos de Jesús, pero que hubiéramos estado, que hubiéramos podido estar como discípulos del apóstol Pablo. Piensen un poco, los que llevamos tantos años sirviendo al Señor. Si nosotros que hemos sido instruidos a los pies de maestros que no han tenido toda esa revelación que tenía Pablo, pero nos enseñaron bien. Yo fui instruido con maestros que no tenían gran conocimiento en Biblia, que no eran tan profundos en Biblia, pero me enseñaron bien. Y 30 años mantenerse de pie sirviendo al Señor no ha sido fácil, pero ha sido la misericordia de Dios que nos mantiene todavía equiparados, predicando su palabra. Hemos vivido persecuciones, sí. Hemos vivido acoso, sí. Hemos vivido momentos difíciles, sí. No crean que nosotros los que servimos a Dios somos diferentes de ustedes. Tenemos pruebas, tenemos luchas, también nos enfermamos. Hemos vivido con principios de muerte. Hemos estado casi al borde de la sepultura. Hemos vivido escasez. Hemos tenido hambre. Hemos tenido la desesperación de no tener ni 2 pesos para un transporte público. Sabemos de todo eso. Sabemos lo que es en algún momento dado no tener ni para un calzado ni para un vestido. Sabemos realmente lo que es vestir con ropa de segunda y de tercera y de cuarta, con ropa regalada, con muebles vejestorios que te regalaban y que tú los utilizabas para tu casa, para vivir. Por años mi esposa y yo, mi familia y hombres que están aquí han vivido las mismas experiencias que han experimentado. Hemos dormido en catres, en maderas. ¿Recuerdas, Omar, en la sierra cuando andábamos? Ahora nos ven aquí parados, a lo mejor con un buen saco, con un buen vestido, pero algún día teníamos que recibir de alguien regalado, algo en uso, un par de zapatos que nos quedaban un poco más grandes de nuestros pies, pero que los usábamos y nos los poníamos porque para nosotros era bendición. Hemos vivido las mismas experiencias de querer abandonar el reino. Hemos vivido las mismas experiencias de querer apostatar y ya no querer seguir adelante. Hemos querido como familia también decir, ¿para qué seguir adelante si parece que nadie oye la voz de Dios? Parece que nadie escucha lo que Dios está hablando. Hemos tenido que vivir las experiencias de amenazas de muerte, porque he sido amenazado de muerte yo más de una ocasión en mi ministerio. He sido perseguido. En una ocasión me persiguieron para golpearme. En otra ocasión me persiguieron para dispararme. Pero sin embargo, aquí estamos. Salimos a cumplir la misión, a predicar a Guatemala. Y un grupo armado entró a la casa a donde estaba yo con mi esposa y nos amagaron, nos amarraron con armas de alto calibre. Nos amenazaron de muerte de alguna manera. Estuvimos expuestos al peligro de muerte. Pero saliendo de ese lugar, después de que esos hombres se fueron y nos dejaron amarrados en el suelo, nos pudimos desatar. Y cuando llegó la dueña, entró en crisis. Ella no había estado ahí, nosotros sí, la dueña de la casa. Y todavía me tocó exhortar al pastor y exhortar a la gente ahí, a decirles que se calmaran, que cómo hacían un escándalo cuando no habían estado ahí, que quien debería estar en Cristo éramos nosotros, pero que sin embargo estábamos firmes y de pie aún habiendo sido expuestos a la muerte. Hemos vivido tantas situaciones difíciles en la vida. Hemos querido renunciar, nos hemos enfermado con diferentes enfermedades. Nos ha dolido la traición, nos ha dolido la deslealtad, nos ha dolido la calumnia y la crítica, nos ha dolido toda clase de persecución y la incomprensión de muchos que cuando deberían levantarnos los brazos nos critican y nos juzgan. Hablan de riqueza, hablan de cosa grande, cuando no saben todo el sacrificio que se ha hecho para que esa silla donde estás sentado realmente tú pudieras estarlo cómodamente. Ya no te tocó un banco astillado donde las pompas se te podía clavar una astilla en su momento. Ya no te tocó ensuciarte las pompas con arena. Ya no te tocó estar lleno de mezcla hasta las rodillas allá afuera tratando de salvar un techo que estaba a punto de caerse por la lluvia en este mismo lugar que ahora parece algo bello. No se te pidió una sola ofrenda ni un solo peso a ti para construir este edificio.
Muchos de ustedes ni siquiera estuvieron aquí cuando se edificó esto. Y muchos ni siquiera cuando se les compró esa silla, cerca de 2,000 pesos cada silla para que tú te puedas sentar. Con todo eso lo hemos vivido. Hemos vivido toda clase de injuria y de situación los que estamos aquí, servimos a Dios y que fundamos este ministerio. Pero con todo eso no hemos apostatado de la fe. Con todo eso no hemos renunciado al camino del Señor. Dios ha sido fiel con nosotros. No nos ha abandonado. No nos ha dejado. Hemos caminado todas estas calles, estas colonias. Las he caminado y las caminé por muchos años, predicando el Evangelio. Hoy hay un grupo de hombres y mujeres de Dios que salen a las calles y predican en este lugar. Pero fueron años de espera para que esto se pudiera haber realizado. Pero entre tanto, mientras no había quien lo hiciera, habíamos un pequeño grupito de personas que teníamos que hacerlo por ellos. Estuve en varias casas, en muchas casas de hermanos, cuando este ministerio comenzó. Y deben entender ustedes que en medio de toda esa prueba jamás renunciamos a las cosas de Dios. Tuvimos escasez, tuvimos hambre, tuvimos necesidad, tuvimos frío. Muchas ocasiones no teníamos dinero para poder construir algo, poder hacer algo en esta casa. El único vehículo que tenía cuando llegamos a fundar este ministerio, el Señor me hizo venderlo. Y un año me quedé sin auto para poder construir los salones de los niños allá arriba. No fue sencilla la vida. ¿Creen que no he sufrido? ¿Creen que Omar no ha sufrido? ¿Que Erika no ha sufrido? ¿Que los pastores en esta casa no han sufrido? Pregúntenle a su hija si no ha sufrido por servir a Dios sus padres. Pregúntenle a varios de los que están aquí que han pagado un precio muy alto por predicar la palabra si no han sufrido. Pero saben, aquí están. Ellos son ejemplo. Hemos tratado de ser ejemplo en lo mejor que podemos para que ustedes sigan adelante. Y todo desinteresadamente y solo por amor a ustedes. Jesús hablaba de una parábola y en los 3 evangelios la mencionó, que es la parábola del sembrador. Y nos damos cuenta de 4 tipos de corazones que hay dentro de la iglesia. Y dice la Escritura que hay un corazón que desafortunadamente está pisoteado. El primer corazón es un corazón pisoteado. A todos nos ha pisoteado alguna vez el corazón. Y por supuesto, al pisotearnos tanto, esa tierra se endurece. Y la semilla muchas veces parece que cae en un camino pisoteado. ¿Ustedes creen que no me he sentado a escuchar una palabra y parece ser que tanto ha sido mi corazón pisoteado y parece ser que esa semilla no me entra ni por nada? ¿Creen que no lo he experimentado? Claro que lo he experimentado. Ha sido muy difícil poder recibir una semilla cuando alguien me predica y de repente mi corazón fue pisoteado muchísimo por mucho tiempo. Se endureció la tierra de mi corazón y la semilla cayó superficialmente. Pero saben una cosa, aunque caía por encima saliendo de este lugar, yo no permitía lo que la Biblia dice, que el diablo robara esa semilla. Lo que hacía era recogerla y esperar su momento para que mi corazón fuera removida a la tierra y pudiera entrar la semilla verdaderamente, pero no me rajaba. Segundo corazón, dice la Escritura, y cae la semilla en la tierra, pero abajo tiene piedras. Esos obstáculos, esa dureza que está por debajo. A veces por afuera demostramos una cosa y una sonrisa, aunque por dentro realmente nos sentimos duros y sentimos que la semilla no entra, que la palabra no entra, que el consejo no entra. Pero por encima de todo eso no nos rajamos y seguimos esperando. Y dice la Escritura, un segundo corazón es que la semilla cae en esa tierra, pero como abajo tiene piedras, no echa raíces. El problema de muchos es ese precisamente. Uno, muy pisoteados, y por ser pisoteados no dejan que la palabra entre, y saliendo tan solo del templo, al salir a la puerta, ya el diablo vino y se robó la semilla. No se dieron cuenta que apostataron de la fe tan solo en el recorrido de 50 metros. La semilla llega y entra a un corazón, pero abajo hay piedras. Muchos no quieren echar raíces. Hoy hay tantas oportunidades en tantos lugares, tantos templos, tantos nuevos ministerios, tanta innovación. Y entonces no, pues vámonos para allá, o en internet, vámonos al internet y ahí nos hacemos nuestra iglesia virtual. Nadie quiere echar raíces en ningún lugar.
Cae la semilla, tú vienes aquí, cae la semilla, pero no quieres echar raíces porque no te quieres comprometer. No quieres compromiso. Nada te cuadra, nada cae bien. Y predicamos bien porque predicamos bien, si predicamos mal porque predicamos mal, si pedimos porque pedimos, si no pedimos porque no pedimos, si discipulamos porque discipulamos, si no discipulamos porque no discipulamos. O sea, es increíble, nada nos cuadra, nada nos llena, nada nos gusta, porque no echamos raíces. Yo solamente he estado en 2 ministerios en toda mi vida, desde que creí en Jesús. No he estado en más ministerios. No ando de casa en casa, de lugar en lugar buscando a ver, comezón de oír, a ver si algo me satisface. He sido fiel en las buenas y en las malas, en las pruebas, en las dificultades, en la abundancia y en la escasez. Me he mantenido esperanzado a que Puerta Grande y toda la Álvaro Obregón venga y conozca a Cristo. He estado aquí esperanzado en que las alcaldías por parte de este ministerio reciban una palabra de parte de Dios, vengan o no vengan. Hemos tocado miles de casas, hemos llegado a miles de personas y aún con todo ello no nos rajamos. Seguimos echando raíces aquí. Tan sencillo moverse del lugar, es tan sencillo ese otro lado. Pero muchos, desafortunadamente, la semilla no puede germinar en ellos porque no están dispuestos a echar raíces en ese lugar. Pronto se aburren, pronto se cansan, pronto se desaniman, pronto caen en un estado de confort, pronto caen en un estado de desconfianza y terminan yéndose. Y vemos un tercer grupo de personas que cuando la semilla cae entre las espinas es abrazado el evangelio. Y entonces el afán de la vida. Muchos afanados, preocupados qué comerán, qué vestirán, qué calzarán. Esto los hace apostatar de la fe. Van detrás del pan, van detrás del calzado, detrás del vestido, no se discipulan, no vienen a las oraciones, no se congregan en una casa de paz. Siempre parece ser que uno les tiene que estar rogando para que busquen a Dios. Pero eso es causa de la apostasía. Algunos de ustedes tienen este problema, no todos, porque veo muchos rostros que ahí están y son constantes. Pero hay algunos cabezones que se sienten más importantes que el ángel Gabriel y no terminan por cambiar. Soberbios, arrogantes. Cuando te conocieras miserable y ahora que llegaste a Cristo, Dios te abrió puertas, te bendijo, te dio todo y ahora tú estás en una arrogancia que no cabes. No echas raíces, no te esfuerzas, no maduras. Tu arrogancia, tu soberbia, tu ira y tu enojo, tu falta de no trabajar en el campo de tu mal carácter, ¿cómo te tiene? No te das cuenta que has apostatado de la fe. Pero ¿quiénes son los feos? El líder, el pastor, más Omar. ¿Quién es el feo? Omar. Hey, ¿están aquí? Por favor, este mensaje. Hay una angustia tremenda en la madrugada. Yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Si con nada te dejamos, con nada nos desanimamos. ¿Qué vamos a hacer si viene una persecución? ¿Qué vamos a hacer cuando esa gente sin Dios, así como le dieron la espalda a Netanyahu y a Israel, así de fácil esa desorganización de las Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar cuando nos den la espalda a la iglesia? Que no se dan cuenta que hay chispazos de persecución en contra de la iglesia. Vamos contra la luz del mundo. Ese es solamente el principio de algo, porque al rato van a ver a la iglesia mal. No, hay que investigar a la iglesia de la luz del mundo. Hay que ver todo esto, hay que ver lo otro. Y al rato no solo ese es el principio, al rato van a querer investigar todo. Yo no tengo problema que vengan, que investiguen, pero a mí me está mostrando que es una clase de persecución en contra de la libertad de expresión y de la fe. Se está creando una sociedad socialista o un pueblo socialista o una comunidad socialista o un país socialista con este tipo de gobierno que está hoy en día.
y que desafortunadamente también entra dentro, como el globalismo, como la apostasía, como el socialismo, son ¿cómo se dice? Los ambientes, las atmósferas correctas para que esté a punto de aparecer el anticristo. Y el anticristo, no crean que va a ser alguien feo con cola y vestido de rojo, con cuernos. No, va a ser alguien bien parecido que va a engañar y convencer aún hasta los escogidos. Por eso no se dejen engañar. Por eso afírmense. Que te pisotearon el corazón. Ay, mi hijito. Si supieras. Escuché la frase de una sierva de Dios que partió hace años con el Señor y que decía, cuando le decía que le pedía el consejo, decía: ay, pastor, es que hay una espina en mi corazón. Dice: ay, mi hijita, si tú tienes una espina, ya mi corazón parece una tuna. Con nada nos quebramos. Parece ser que estamos en una generación de puros jarritos de tlaquepaque. De todos se rompen, todos se quiebran, todos los lastima, todo les duele. Aquí en la iglesia nada más, porque salen allá afuera, les gritan, les mientan la mamá, las ofenden, y nadie, ahí nada te ofende, ahí nada te lastima, pero aquí sí. Los jarritos de tlaquepaque son tan delgaditos que tú los levantas tantito del piso y los sueltas y ¡pah!, se rompe. Y cuando llegaste aquí, pareces una piedra bruta. Pero como ya te pusiste bonito y guapo en la presencia del Señor, ahora sí ya estás bien decoradito y ya cualquier cosa te rompe. Por favor. Hey. Así que no apostatemos. Venga lo que venga, pase lo que pase, pisotee en mi corazón. Venga lo que venga, pase lo que pase. Venga los afanes de la vida, la riqueza, los recursos, la fama, a mí no me interesa. Y se los he demostrado con hechos. No me interesa la fama. No me interesa el renombre. Yo solo estoy esperando que el Señor me diga: esta es tu temporada, este es tu tiempo para hacer lo que tienes que hacer. Por años he estado esperando. Por 17 años he estado esperando aquí, esperando con calma, con paciencia. Gente va, gente viene, pero yo sigo en el mismo lugar, sentado, esperando que Dios cumpla su promesa de lo que nos dijo que haría en esta casa y en este ministerio. Ministerios nacen, crecen, se multiplican. Conozco ministerios que tienen menos tiempo que nosotros, que ya tienen más gente que nosotros, lo doble, lo triple, pero yo sigo ahí sentado esperando hasta que venga el cumplimiento de la promesa y el rompimiento de lo que Dios nos habló que habríamos de ser en esta comunidad. Hey, imaginan cuántos han pasado por mi corazón. Así que si alguien está pisoteado, más soy yo. Hey. Pero entre ese corazón duro, ¿saben qué hago? Hago un hoyito y le rasco y le hago el hoyito, aunque sea donde solo quepa la semilla, y la meto a fuerzas. Digo, porque el diablo no se va a comer la semilla. El diablo no se va a comer la semilla que Dios ha puesto en mí. Así que no dejes que la apostasía llegue a tu vida no echando raíces. Ya comienza a echar raíces. Ya fírmate. Ya deja de andar de aquí para allá, sobre todo y sin medida. Perdón, se me salió. Deja de andar de aquí para y afírmate en tu casa. Tienes casa, tienes pastores, tienes líderes, tienes mentores. Estás pero bendecido, porque si no te atiende uno, te atiende otro, y si no otro y otro. Y díganme si no, porque de muchos de ustedes están con un mentor, luego con otro, y luego con otro y con otro. Gracias a Dios, en esta casa hay tantos mentores para que te atiendan hasta a tu gusto. Hey. ¿Están aquí o no están aquí? Así que no vamos a darle lugar a la apostasía. No nos vamos a apartar del Señor. Y tengan mucho cuidado con el mundo, con la fama,
con la comida, con el vestido, con el calzado. Aprendan a decir con comida y sin comida, pero sigo siendo el rey. Hey. Canten, pero no deprimidamente la canción del rey. Una piedra en el camino me enseñó que era rodar y rodar, pero sigo siendo el rey. Me caí, pero sigo siendo el rey. Me levanto porque sigo siendo el rey. Me levanto porque sé quién tiene poder para hacerlo. ¿Están aquí? Así que dejen de rodar de aquí para allá y echen raíces. Número 2, no dejen que el diablo les robe la semilla que aquí se les predica. Y número 3, no dejen que el afán, la fama y todo ese tipo de cosas que no ayudan, porque no solo de pan vivir el hombre, escúchenlo, se dejen que destruya su fe. No dejen que las mentiras, los falsos apóstoles, falsos maestros, los falsos líderes, los falsos enseñadores les calienten la cabeza con doctrinas llenas de basura que prometen muchísimo, pero que no tienen ningún poder manifiesto. Si nosotros registráramos todos los milagros que ha habido en esta casa, actualmente, ustedes dirían, wow, aquí Dios sana, libera, aquí Dios hace grandes cosas. Ven, hija, creo que eres tú. Ven, por favor. El día lunes, denme un micrófono, el día lunes, esta mujer llegó temprano. Estaba yo saliendo de mi oficina para la oración. Ella había sido atacada por un espíritu de muerte y se quería suicidar, ¿cierto? Sentía esa lucha. Y en lugar de correr para dejarse vencer, corrió para acá. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado? Muchas. Muchas veces te ha hablado de Dios, muchas veces te ha perseguido Dios y tú has sido necia, ¿sí o no? No te conozco, pero sí o no has sido necia. Demasiado. Has desobedecido. Ahora que te veo ahí sentada, quiero decirte de parte del Espíritu de Dios que este es tu tiempo y que no vas a volver a ser la misma persona que fracasas, ni vas a ser ningún instrumento de hombres de iniquidad con los que has estado, ni vas a volver a abrir puertas con fuentes de obscuridad, de hechicería ni de brujería, porque venías con esas ligaduras. Ahora cuéntanos, primero, ¿qué te dije el lunes? ¿Cuáles fueron las palabras que te dije? Que pasara al altar directamente con el anciano Gabriel y con la pastora Celia y que yo iba a ser libre. Se le dio la palabra, sí, métete. Yo entré a la oración, empecé a orar y ella empezó a ser liberada en ese momento. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Fue una semana muy difícil porque el lunes fui libre aquí, gracias a Dios. Fue una lucha muy fuerte, fue una lucha interna, el sentir que me temblaba la cara, los cachetes, los brazos, las piernas, me hormigueaba todo el cuerpo. Venían voces a mi mente que me enterrara unos cuchillos en mi cuello y que me aventara de un puente. La verdad, yo me espanté muchísimo porque nunca había escuchado esas voces. Yo fui hasta un psiquiatra y dije, siento como que se me va a olvidar todo, como que me voy a volver loca, no sé qué me está pasando. Me dijo el psiquiatra, no tienes ninguna enfermedad psiquiátrica, no, o sea, no te va a dar demencia senil, ni Alzheimer, ni esquizofrenia siquiera. Tienes una depresión muy fuerte con un trastorno de ansiedad con depresión. Me mandó unos medicamentos, los cuales no me he tomado. Soy libre en el nombre de Jesús. Después del lunes, yo pensé que ya no iban a volver esas luchas. El martes estuve más o menos, el miércoles me quiso volver a dar. Todo este fin de semana me fui a un congreso, jueves, viernes y sábado. Ayer finalizó. Me he dado cuenta que a donde vaya me habla Dios. En medio de una multitud como de 5,000 personas, un profeta me habló y me dijo que Dios me iba a usar de una manera tremenda para sanidad y para liberar a mucha gente de lo mismo que yo había pasado.
me tocó la cabeza y no supe más de mí porque caí al suelo. Y el día de hoy me siento muy feliz, me siento muy tranquila, con mucho gozo en mi corazón, como nunca lo había sentido. En lo poquito que le serví a Dios, hoy mi hijo aceptó a Cristo aquí. Para mí fue algo espectacular, porque yo sé que Dios va a librar a mi hijo de todas esas ataduras que él traía. Yo declaro que ya es sano desde este momento de hoy. La semilla ya la sembró hoy Dios y me demostró que en lo poquito que le serví esta semana, él me contestó inmediatamente. Una petición que yo ya tenía desde hace algunos años con mi hijo. Él quiso venir hoy a la iglesia, se levantó temprano, me habló, me sorprendió la llamada. Pasé a recogerlo porque venimos desde Toluca y aquí estamos. Aceptó a Cristo, estoy muy feliz porque yo sé que mis 3 hijos servirán a Jehová. Así será. Gracias. Así que el tiempo de Dios ha llegado para tu vida y ya sabes dónde está el camino. Tienes que alejarte de los ámbitos que te han estado destruyendo. Si no te alejas, vas a volver a ser arrastrada a lo mismo. ¿Oíste? Dios hace milagros, Dios libera, Dios tiene poder. Estemos de pie. Cada vez que convoquemos a Noche de Milagros, de Sanidad y Liberación, créanlo y manden a su gente si ustedes no vienen. Dios hace grandes cosas. Y cada uno de nosotros podemos ser testigos de esa bendición. Y como Dios trae liberación a las personas, tras la muerte los persigue, quiere destruirlos, llega la vida antes que la muerte. ¿Están aquí? Por eso hay que creer, hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar. Cierra tus ojos, levanten sus manos. Todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es para ti. Vas a conocerlo, vas a sentir su presencia, vas a encontrarte con Él. No vas a tener paz ni quietud en tu corazón de ahora en adelante, porque vas a comenzar a tener la necesidad de Dios en tu vida. Viene un rescate de parte del Espíritu de Dios a tu vida. Y lo que no has podido dejar, lo que no has podido hacer a un lado, lo vas a poder hacer a un lado. Tus debilidades, ahora Dios las va a volver fortalezas para que esas debilidades no sigan operando en tu vida. Pero confía, cree que Dios en estos tiempos, antes de que termine el año, estarás amando a Dios como jamás nunca lo has amado en tu vida. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Esta semilla la acabo de sembrar en este corazón y no hay dureza en este corazón, no hay afán, no hay rocas debajo de ella. Esta tierra, Señor, ahora es removida y la semilla cae en lo más profundo, Padre, y lo que le fue dado tiene fiel cumplimiento, porque las palabras que se han soltado en él, Señor, no caerán, Señor eterno, a tierra para que se pierdan, sino caerán en tierra para que den fruto y ese fruto permanezca. Dios, este joven abraza la fe de Jesús a partir de hoy en adelante. Y pasará procesos y luchas y pruebas tu vida, pero terminarás el año amando a Dios como jamás nunca lo has amado. En el nombre de Jesús.